Hola alumnos. Continuando con la unidad número 2 para octavo básico de matemáticas, vamos a ver ahora eh, las dos operaciones restantes que nos quedan en cuanto a los números enteros, es decir, la multiplicación y división de estos mismos. En la primera unidad vimos lo que era la suma y la resta y cómo se aplicaban algunos ejemplos a la vida cotidiana. Pues bien, ahora vamos a ver, como les digo, la multiplicación y división, ¿ya? Para ver la multiplicación y división de números enteros, primero nos vamos a dar unos ejemplos. Siempre que nosotros multiplicamos números, bueno, es bien sencillo. Cada vez que estamos multiplicando cosas, estamos repitiendo el primer número, por ejemplo, lo estamos repitiendo una cantidad de veces. O sea, lo estoy sumando a sí mismo 5 veces, por ejemplo. Acá yo digo 4 por 5, estoy diciendo 4 veces el número 5. O sea, podría pensar de esta manera. 4 veces 5, ¿cierto? Sumar. Esa es una posibilidad para las personas que aún no se manejan con las tablas. Lo ideal es que ustedes ya sepan las tablas, sí o sí. Pero si no, bueno, pueden hacer este cálculo que es un poco más largo. Y ir sumando de dos en dos. Por ejemplo, 4 más 4 es 8, más 8 más el 4 que me queda ahí solito. 8 y 8 son 16, más 4 que me queda ahí, y eso me da 20. Esa es una posibilidad para ir sacando las tablas, ¿ya? Claro que con los números más grandes se me va a ir complicando un poco más, ¿ya? Así que por eso les pido que es muy importante que sepan las tablas. Finalmente llego 4 por 5, 20, ¿cierto? Fíjense que acá estoy multiplicando dos números, en este caso, pensando en los números enteros, estoy multiplicando dos números positivos, ¿ya? Son números positivos, entonces el signo no afecta en lo más mínimo. Fíjense que ambos son positivos. Y el resultado también me va a dar un positivo, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar en los casos donde los signos sean distintos? Ahí es donde vamos a establecer nosotros una regla que se llama la famosa regla de los signos, ¿ya? La regla de los signos, entonces. Esta regla es muy importante que ustedes se la aprendan y no la olviden nunca más porque la vamos a usar de aquí en adelante. La regla de los signos se aplica tanto para la multiplicación como para la división, ¿ya? Así que por eso es muy importante que la manejemos y que no la olvidemos nunca más. Se aplica para la multiplicación y para la división. ¿Qué es lo que me dice esta regla de los signos? Lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, multiplicándose dos signos iguales, ya sean ambos positivos o ambos negativos, se estén multiplicando o dividiendo, ¿ya? Por eso digo que es para la multiplicación y la división del mismo estilo. Se estén multiplicando o dividiendo, ¿ya? No importa la operación, multiplicando o dividiendo, si los dos son iguales, entonces el resultado va a ser siempre positivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo multiplicándose o dividiendo dos números positivos, el resultado me va a dar otro positivo. Por ejemplo, acá, 4 por 5 me da 20 positivo. En el caso de que estos dos fueran, por ejemplo, negativos, menos 4 por menos 5, bueno, son los dos iguales otra vez. Entonces también el resultado me va a dar un positivo. Positivo. Recuerden que cuando yo tengo un numerito que es positivo, simplemente lo anoto sin el signo delante, ¿ya? Solamente hago la salvedad del signo cuando es negativo. Menos 4 por menos 5 me da 20 positivo. Como no tiene signo, yo sé que es positivo, ¿ya? Entonces, menos 4 por menos 5 o 4 por 5 me da un positivo. Entonces, finalmente, la multiplicación de dos positivos eh, y la multiplicación de dos negativos siempre me va a dar un positivo. Y apréndanselo de esta manera. Signos iguales me da positivo, ¿ya? ¿Qué pasa en los casos que son diferentes? Bueno, en los casos que son diferentes va a pasar lo contrario. Si tengo un negativo y un positivo, o un positivo y un negativo, no importando el orden, su resultado va a ser siempre negativo, ¿ya? Siempre negativo.
cada vez que yo esté multiplicando un negativo por un positivo, por ejemplo, menos 4 por 5 positivo, eso me va a dar menos 20. O si yo multiplico por 4 positivo y por 5 negativo, también me va a dar menos 20. ¿Ya? Ahí no importa el orden. Para el caso de más números, bueno, si ustedes tienen multiplicando o dividiendo más de dos números, la idea es la misma. ¿Por qué razón? Digo lo siguiente. Y vamos a seguir ocupando esos dos numeritos. Supongamos que yo tengo menos 4 por 5 por menos 2. ¿Ya? Acá la multiplicación no importa donde yo la empiece. Pero siempre voy a multiplicar de 2 en 2. Entonces voy a decir menos 4 por 5 positivo. Negativo por positivo me va a dar siempre un negativo. Entonces el resultado va a ser negativo. Y 4 por 5 es 20. ¿Sí? Pero todavía me queda el otro. Tengo que decir por menos 2 ahora. ¿Y qué pasa? Menos por menos, o sea, signos iguales. Y los signos iguales me da positivo. 20 por 2 son 40. ¿Ya? Ahí me cambia entonces. Ahí me va a dar positivo. Entonces, fíjense, tengo, de acuerdo a las combinaciones que yo voy haciendo, bueno, independiente de acá yo como los tome, el resultado me va a dar el mismo siempre. Piensen que yo tomo estos dos, el 5 y el menos 2. Digo, 5 por menos 2, son signos contrarios. Es positivo por negativo. Eso me va a dar menos 10. Y menos 10 por menos 4, pienso no, son los dos negativos, entonces el resultado es positivo. Después 10 por 4 es 40. Listo. O podría haber pensado en estos dos, por ejemplo, también. Decir menos 4 por menos 2 me va a dar más 8. Y 8 por 5, 40. No importa cómo yo tome la multiplicación, siempre el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Lo mismo para la división. Se aplica la misma tabla. Entonces la vamos a dejar acá anotada. La vamos a dejar acá anotada. La regla de los signos, ¿cierto? Para que no se les olvide nunca más en la vida. Positivo por positivo, negativo por negativo, positivo. Negativo por positivo o positivo por negativo, negativo. Para la multiplicación o la división. Generalmente uno lo nota con la multiplicación porque es lo que más se usa. Pero para la división también me sirve y se aplica el mismo método. ¿Ya? Vamos entonces a lo siguiente. Veamos un caso particular de alguna multiplicación donde yo tenga, por ejemplo, el mismo número multiplicándose muchas veces. ¿Ya? Por ejemplo, tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Muchas veces. Acá nosotros vamos a insertar un nuevo concepto, que es el concepto de potencia. Pero vamos a insertar ese concepto de una forma bastante sencilla. No quiero que se confundan ni nada. Cuando yo tengo una potencia tiene una base y un exponente. La base va a ser el numerito que se está repitiendo muchas veces. Fíjense acá que es el 2. Y el exponente, el numerito que va acá arriba, me va a indicar cuántas veces yo estoy multiplicando ese número por sí mismo. Fíjense acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuando yo anote 2 y se lee 2 elevado a 5, esa es la forma de leer 2 elevado a 5, eso me va a dar lo mismo que decir 2 por 2 por 2 2 por 2, 5 veces. Y voy multiplicando. 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4, 4 por 4 16, 16 por 2 son 32. Puedo calcular el valor, ¿ya? Eso para el caso, esas se van a llamar entonces potencias. No olvidarnos de esto, porque lo vamos a ocupar en el futuro, o sea, lo vamos a ocupar ahora inmediatamente para los ejercicios que vamos a ver. Pero en el futuro se va a estudiar con mayor detalle las potencias, ¿ya? Pero esto es una introducción solamente, porque vamos a ocupar este caso en particular de potencia, solamente ese, en esta oportunidad. Luego vamos a ocupar unos más difíciles en los cursos posteriores. Lo importante es esto, establecer esto, ¿ya? Si tengo el mismo número multiplicándose muchas veces, repito, pongo el número grandecito y la cantidad de veces lo pongo más arriba del número, como
superíndice, ¿ya? Veamos entonces una siguiente cosa. Eso les tiene que quedar bien claro también, el tema de las potencias. Tenemos la regla de los signos y tenemos las potencias. Vamos con lo que sigue. La regla de los signos y tenemos las potencias, ¿cierto? Vamos anotando acá lo que hemos visto. Por ejemplo, ahí anoto ese caso que vimos recién. Pensemos ahora en lo siguiente. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo multiplicación y división en un ejercicio. También pasan esos casos. Por ejemplo, que yo tenga 4 por 8 dividido 2. Siempre he visto esto, porque me preguntan a mí, ¿ya? Entonces me dicen, hago la multiplicación. O hago la división primero. ¿Qué cosa es lo que yo? Acá, siempre que yo tenga multiplicaciones y divisiones juntas, no importa por cuál yo empiece, se los voy a demostrar. El ejercicio va a dar el mismo resultado siempre. Supongamos que yo voy a empezar ya por la multiplicación. Voy a decir 4 por 8 son 32. 32 dividido 2, eso me va a dar 16. ¿Ya? Tengo mi resultado. Voy a anotarlo acá. 16. Partamos de una forma distinta. Partamos por la división ahora. Acá. Yo digo 8 dividido 2, eso me da 4. El 2 cabe 4 veces en el 8. Y 4 por 4 me da 16 nuevamente. ¿Ya? O también, de una tercera forma, tomando los extremos, por ejemplo. Que dijera 4 dividido 2, eso me va a dar 2. Y 2 por 8, bueno, también me da 16, otra vez. ¿Ya? Así que no importa por cuál yo empiece. Multiplicación o división da lo mismo. ¿Ya? Eso da exactamente lo mismo. Veamos, por ejemplo, ahora unos ejercicios. Veamos aplicaciones de esto. Entonces vamos a ver un primer ejercicio.